Amén. Gloria al Señor. Amén. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te adoramos, te bendecimos, Señor, te glorificamos. Te damos las gracias, Señor, nuevamente, pues estamos aquí en tu presencia, buscando tu rostro, adorándote, bendiciéndote, Señor, porque tú eres el único digno de gloria y de honra. Tú eres, Señor, nuestro Dios, no hay nadie como tú eres el único, tú eres, Señor, incomparable. Tú estás, Señor, en tu trono y tú estás en medio nuestro a través de tu Santo Espíritu. Tú eres, Señor, omnipresente, omnisciente y omnipotente. Tú todo lo puedes. Amén. Tú, Señor, todo lo sabes y tú estás en todas partes. Sí, Señor, amén. Te glorificamos, Señor, te exaltamos, Amén. bendecimos, Señor, tu santo y divino nombre, clamamos. Bendito Dios. Tú tomes control, Señor, de este ambiente y que tú seas el centro de todo lo que vayamos a hacer, Señor, Aleluya. dentro de la clase, dentro de la adoración. Amén. Controla, Señor, el ambiente, atamos Amén. a todo espíritu contrario al tuyo, todo Amén. espíritu adverso. Sí, Señor. El enemigo no tiene parte ni suerte en este lugar, te atamos. Amén. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, clamamos, Señor, que tú te glorifiques en este Amén. lugar. Tú eres, Señor, el centro de este lugar. Y recibe, Señor, la gloria y la honra. Señor, presentamos a la pastora, presentamos a su hijo. Señor, que tú pongas tu mano sanadora, Señor, sobre ese COVID. Señor, y clamamos en el nombre de Jesús de Nazaret, tú guarda a su familia y guarde a uno de los que estamos aquí presentes, Señor. Necesitamos, Señor, de ti. Sin ti, Señor, nosotros no podemos hacer nada. Pero tu obra continúa, Señor, y a ti te adoramos, te glorificamos por siempre y para siempre. Amén. Mira los que están de camino, Señor, apresura sus pasos, guárdalos de todo accidente y clamamos para que ellos lleguen y también estén en medio nuestro para adorarte y para bendecirte. En Amén. el nombre de Jesús de Nazaret, amén. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Un aplauso a Cristo, bendecimos el nombre del Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. En esta clase, bendecimos el nombre del Señor, con la ayuda del Señor. Vamos a tratar de seguir esta línea sobre la profecía, pero yo pienso que ya pronto llegaremos a un final de este tema y cogeremos posiblemente hablando sobre los dones ministeriales. ¿Okay? Conforme el Señor vaya dirigiendo y conforme la necesidad que hay dentro de la iglesia. ¿No? Pero vamos a clamar, vamos a presentar este tema sobre la profecía. Yo quisiera hablar un poco sobre las características que deben tener los profetas o que tenían los profetas en el Antiguo Testamento y las características que tienen los profetas en el Nuevo Testamento. Porque cuando nosotros conocemos estas cosas, podemos nosotros discernir cuando una persona está hablando por el Espíritu Santo de Dios o no. Amén. Amén, porque esa es la idea, porque cualquier persona puede hablar y gritar y señalar, acusar y decir que así dice el Señor, pero tenemos que saber y discernir cuál es el espíritu que está detrás de esa persona. Amén. Porque si nosotros nos acordamos la situación donde estaba esta joven que tenía un espíritu de adivinación y ella estaba diciendo la verdad, decía, estos son los hijos del Dios Altísimo que predican el Evangelio de la salvación. Pero el apóstol Pablo le reprendió el espíritu de adivinación que había en ella. Amén. Porque obviamente ella lo estaba haciendo en una forma que estaba entorpeciendo el camino. Y no solamente eso, sino que era una fuente que no era confiable, pues no era el Espíritu Santo de Dios. Al partir los discípulos, ella quedaría como una vasija verídica para ir a buscar consejos, para ir a buscar palabra de Dios. Y esa persona no era la persona adecuada para ir a buscar mensaje y buscar dirección, ¿no? Como hay muchas personas hoy en día que se van a donde los adivinos, se van a donde los brujos, se van a donde cualquier persona que se dicen que tienen cierta clase de autoridad espiritual, pero no están siguiendo las directrices del Espíritu Santo de Dios y se van a consultar a quién, el enemigo. Y eso es una abominación a Dios. Pero vamos a hablar un poco sobre las características de los profetas, pero antes de esto vamos a hablar unos cuantos versículos en el capítulo 14 que hemos estado tratando. Bendecimos el nombre del Señor. Primera de Corintios capítulo 14. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Seguid el amor, procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. ¿Ok? En la otra versión de la Peshitta, que es directamente del arameo, la palabra dice aquí, corran en pos del amor. O sea, que debemos de seguir, debemos darle el amor antes que todos los dones. Procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis.
Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues a nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Una profecía debe de tener esta característica, ¿no? Debe de edificar, debe de exhortar y debe de consolar. Y esto sería como en la parte menos profunda de la profecía, porque una profecía puede dirigir a la iglesia, ¿ok? Para ese nivel ya haría falta una persona que fluya bajo que tenga el don de profecía y que posiblemente también hasta sea un profeta. Porque los profetas dirigían a las naciones, hablaban a gobernantes, le hablaban a reyes y le hablaban para reprensión, para traer al pueblo al arrepentimiento. Hace falta una autoridad de un profeta a ese nivel, ¿ok? Pero si él anhela, en el capítulo 14, cuando él dice que él anhela que todos profeticen, él no está diciendo necesariamente que todos sean profetas, ¿no? Porque sabemos que el Espíritu Santo va a dar los dones conforme a quien Él quiere y como Él quiere. Nosotros podemos anhelarlo, podemos buscarlo. Y el Espíritu Santo de Dios sabe si nosotros vamos a ser una fuente confiable, si nosotros podemos soportar la olla de presión, soportar las pruebas que merita que Él deposite tales dones. Porque ningún profeta llegó a ser profeta y porque le aplaudían o porque tenía una cara linda, o por esto, o porque tenía ciertas conexiones. Estos hombres de Dios fueron llamados a ser profetas porque Dios los llamó al ministerio de la profetización, ¿no? Para ser profetas. Pero ellos pasaron por unas persecuciones y un llamamiento santo, separados para Dios, que muchos de ellos inclusive estaban como aislados en cierta forma, como de la sociedad y del mundo. O sea, andaban como Juan el Bautista. Lo vemos un sinnúmero de profetas de Dios que fueron llamados y ellos estaban separados para Dios con ese propósito. Al profeta Samuel dice Dios que desde el vientre, dice, antes que te formases. Oye, yo estaba leyendo esa parte de ese libro, del libro de Jeremías, donde dice que antes que te formases en el vientre, yo te conocí y te llamé para profetizar, ¿no? Para ser profeta. Y te di por profeta a las naciones, para derribar, para arrancar, para hacerle esto en medio de las naciones. O sea, es que un llamado al don y al oficio de profeta es un llamado que no nace de la noche a la mañana. Es algo que podríamos decir que es progresivo. Aunque nosotros podemos decir, bueno, yo no le puedo enseñar a nadie a profetizar. Porque cuando viene una inspiración de parte del Espíritu Santo, eso viene de parte de Él. Pero cuando nosotros miramos el libro sagrado y las Sagradas Escrituras, el apóstol Pablo está dando unas directrices cómo se debe de profetizar. Vamos a buscar en el mismo libro, 1 Corintios capítulo 14, ¿ok? Dice aquí, vamos a buscar el 14:29. Dice, asimismo, los profetas, 1 Corintios 14:29, asimismo los profetas hablen 2 o 3, los demás juzguen. Si algo le fuere revelado a otro que estuviera sentado, inclusive, ¿ok? Calle el primero. Porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. No está hablando de una sola persona. Sí dice que para que todos aprendan. Porque Dios nos ha dado a nosotros no el espíritu por medida. Si tú te metes con Dios, si tú empiezas a procurar los dones espirituales, Dios te puede usar a ti en los dones espirituales. Pero debe de haber una entrega, debe de haber una búsqueda, porque estamos lidiando con entidades espirituales y nosotros no producimos esto. Yo puedo conocer mucha Biblia y puedo estudiar, pero aún así, una cosa es enseñar y conocer Biblia, y otra cosa es profetizar, traer una palabra como ahora, que una palabra de ahora para edificar al pueblo, para alentarlo, para motivarlo a los caminos del Señor, a la separación, ¿no? Porque nosotros conocemos Biblia y sabemos que la Biblia es la palabra profética más segura, pero la Biblia
nosotros necesitamos que Dios nos dé una palabra relevante a la necesidad que está pasando, por así decirlo, cierta persona. O si vamos a una iglesia y tenemos un don así como de profeta, el profeta le revela las cosas que hay. El profeta fluye, casi siempre el profeta fluye con el don de conocimiento, don de sabiduría y el discernimiento de espíritu. Eso es parte del llamamiento del profeta, porque el profeta le va a revelar, Dios le va a revelar a él lo que hay dentro de la congregación, lo que hay dentro de una persona, las necesidades que hay, las pruebas y cosas de esa índole. Y debe de discernir qué clase de espíritu se moviliza dentro de la congregación y dentro de la persona. Es una persona, un profeta, está fluyendo con estos dones. Y son personas que son separadas para Dios, que andan buscando el rostro de Dios. Y hay una entrega completa. No podemos entregarnos a media y esperar que Dios nos va a usar a este nivel. Por eso nosotros decimos que estas son cosas progresivas. Porque mientras yo más voy soltando las cosas que no le agradan a Dios, y yo más voy buscando de Él, y me estoy convirtiendo en una vasija confiable, pues entonces Dios me puede confiar más a mí. Pero nosotros hemos visto que mucha gente se han levantado como profeta y están lanzando un montón de profecías, que así dice Dios, así. Y Dios no ha dicho nada. Debemos de parar ese relajo. Para mí es un relajo, no es por nada. Porque el enemigo busca corromper todos los dones. Porque el enemigo sabemos que es un envidioso. Y él envidia a la novia de Cristo. Él no tiene eso que tiene Jesucristo. Jesucristo es adorado. Y aunque hay personas que adoran al enemigo, el enemigo siempre ha anhelado tener lo que tenemos nosotros. Porque así como hay una trinidad, así también el diablo tiene el falso profeta, la bestia y el anticristo. ¿Ok? Bendecimos el nombre del Señor. Así que nosotros debemos de entender estas cosas para nosotros saber discernir qué es lo que se mueve dentro de la iglesia. Porque podemos escuchar un mensaje y el mensaje lanza, pero el mensaje que nosotros escuchamos debe de edificarnos, debe de edificar a la iglesia. Claro que entendemos que hay personas que hacen como que tienen el corazón endurecido y no quieren escuchar lo que la amonestación que Dios les quiere dar. Dios no va a amonestar, porque Dios amonestaba al pueblo y lo redargüía del pecado. Pero había una línea también que así como vienen los palos, venía también la edificación. O sea, que yo te doy a ti la corrección, pero debe de haber un espíritu de amor que edifica a la iglesia. Porque Jesucristo reprendía a quienes, a los fariseos, y le decía, ustedes son unos sepulcros blanqueados, le decía un montón de cosas a los fariseos. Pero al pecador el Señor le daba gracia y también lo corregía. Él fue duro con los fariseos, porque los fariseos tenían una línea que era acusadora, una línea acusadora en donde solamente eran ellos los únicos. No, ustedes no son los únicos, porque ellos tenían la ley, tenían los escritos, tenían los profetas, pero ellos dicen que ellos escudriñaban las escrituras y el Señor le dijo, ay, ustedes escudriñan las escrituras, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, cuando los profetas están hablando dentro de una congregación o en cierto lugar que estén profetizando, dice que 2 o 3 profeticen, que los demás callen. Si a alguno se les revela que están sentados, entonces que calle el otro, para crear cierta clase de orden, ¿no? Y luego dice, bendecimos el nombre del Señor, dice para que todos aprendan y todos sean exhortados. Pero mira, aquí hay una línea también que yo no voy a entrar en ella. Porque si yo entro en esto que dice este texto, pero tengo que ser fiel a lo que dice el texto. Porque hay muchas personas que han usado este texto para silenciar la voz de la mujer. Dice aquí, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les he permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Tal parece como que en la congregación de Corinto también habían ciertas mujeres que estaban profetizando y estaban haciendo las cosas inadecuadamente. Y el apóstol Pablo tuvo que ser bastante severo en cuanto a esta reprensión, y está escrito aquí. No voy a entrar mucho en esta línea, pues esto aborda demasiado y me va a sacar a mí
del texto que yo quisiera tratar y de la enseñanza en cuanto a los profetas. Pero no podemos ignorar que esto está escrito aquí. Ahora el Espíritu Santo Dios da los dones conforme a quien Él quiere y a quien Él quiere. Nosotros no somos nadie para decir que tú puedes profetizar, tú no puedes profetizar. Tú puedes pastorear y tú no puedes pastorear. Esa es mi opinión. Si la persona tiene el don de parte de Dios, tiene el don. ¿Y quiénes somos nosotros para argumentar con Dios con lo que Dios quiera hacer? Amén. Bendecimos el nombre del Señor. Estamos aquí, hermano. Gloria al Señor. Vamos a hablar un poco sobre el lugar de los profetas en la historia hebrea. Los profetas del Antiguo Testamento, escuchen esto, eran hombres y mujeres de Dios que descollaban espiritualmente entre sus contemporáneos. No hay otra categoría de personas en toda la literatura que presente una imagen más dramática que la de los profetas del Antiguo Testamento. Sacerdotes, jueces, reyes, sabios, consejeros y salmistas tuvieron un lugar distinguido en la historia de Israel. Pero ninguno de ellos jamás se elevó a la estatura de los profetas, ni siguieron ejerciendo tanta influencia sobre la subsiguiente historia de la redención. En otras palabras, que los profetas alcanzaron una relevancia tremenda en el Antiguo Testamento, que ellos también tenían su propio libro. Hay una parte donde se llaman los profetas en el Antiguo Testamento, ¿no? Está la ley, están los escritos, está el Pentateuco, están los escritos y libros históricos, pero también están los profetas. Los profetas, hay profetas menores y hay profetas mayores. Mayormente se les llaman profetas menores por la cantidad de que ellos profetizaron, pero no porque eran menos profetas que los otros. Profetas mayores como Daniel, Ezequiel, Jeremías, Isaías, son profetas mayores. Entonces que los profetas iban en el Antiguo Testamento, ellos iban ante reyes y lo amonestaban cuando el rey estaba mal delante de Dios. ¿Cuántos de los profetas del Nuevo Testamento se atreven a meterse a la Casa Blanca y decirle al que está allí parado, tú le estás haciendo mal, así te dice el Señor? Si es que le dan acceso. Entonces, si le dan acceso, posiblemente lanzaría una línea para tratar de congraciarse con el hombre que está en la posición presidencial. Ahora, han habido profetas que dentro de sus congregaciones, si ellos lanzan esa clase de mensajes para amonestar, y lo han hecho, pero ya sabemos que hay una línea que aguarda y protege todo lo que se mueve dentro de la Casa Blanca. Pero esta era la labor del profeta: amonestar, también dirigir a la nación, dar una palabra para dirección. Entonces, que un profeta no es cualquier persona, vamos a ser sinceros, porque todos podemos profetizar. Un predicador puede estar predicando y su línea, conforme a la necesidad que hay en el pueblo, Dios lanza una línea y el mensaje se torna profético. Porque la Biblia misma de por sí es la palabra profética más segura. Entonces él está proclamando la palabra del Señor, está declarando la palabra de Dios, lo que ya está revelado aquí. Pero Dios le puede lanzar algo en ese momento y él puede tornar esta palabra profética, y puede haber un rema de parte de Dios donde la palabra te toca el corazón. En la palabra que tú le escuchas, y la palabra puede tocar tu corazón. El mensaje de cada palabra lanzada desde un púlpito es edificar al pueblo, traerlo al arrepentimiento y traerlo a la búsqueda de Dios. Había una cosita que cuando Dios envía a un profeta, lo llama y le dice: ve tú, por ejemplo, vete a la Casa Blanca, eso no va a regresar vacío a Dios. Eso va a echar ahí, y el profeta va a hacer la voluntad de Dios, porque las cosas que manda Dios, nadie lo detiene. Porque hay un propósito detrás, y eso no se vuelve vacío, porque la palabra de Dios lo dice, que las cosas que de Dios, cuando dice algo, esas cosas no vuelven vacías a Dios. Amén, amén, amén. Pues si Dios lo llama, pues estamos hablando sobre eso, claro. Estamos dentro de la misma línea. Pueden montarle guardia, no pueden tener. Sí, porque si Dios te llamó, tú lo vas a hacer. Pero sabemos que hay personas que, hablo desde el punto de vista que hay personas que se llaman profetas, entonces quieren abordar sobre este tema, pero en realidad no lo son. Bendísimo el nombre del Señor. Ahí se menciona el poder de Dios, por la unción de Dios. Dice, los profetas ejercieron una influencia importante en la composición del Antiguo Testamento mismo.
Eso es evidente en la división de la triple Biblia hebrea, la ley, los profetas y los escritos, que yo hablé anteriormente. Hay unas cuantas palabras hebreas para los profetas. Es la palabra roé, ¿ok? Este nombre hebreo traducido es vidente en castellano. Indica una capacidad especial para ver el reino espiritual y prever los acontecimientos futuros, ¿ok? El título sugiere que el profeta no era engañado por la apariencia externa de las cosas. Más bien él veía las cosas como realmente eran desde la perspectiva de Dios mismo. ¿Se dan cuenta? Que el profeta veía las cosas como desde la perspectiva de Dios mismo. Como vidente, el profeta recibía sueños, visiones, revelaciones de Dios que lo capacitaban para transmitir las realidades espirituales al pueblo de Dios. Entonces el profeta podía a través de sueños, a través de visiones, ¿ok? Transmitir las realidades espirituales al pueblo de Dios. Hay otra palabra, que es la palabra Naví. Esta es la principal palabra hebrea para profeta, que ocurre 309 veces en el Antiguo Testamento. Rabiim es su plural. Dice, aunque no es claro el origen de esta palabra, el significado del verbo hebreo profetizar era poner en circulación palabras abundantes de la mente de Dios por el medio del Espíritu de Dios. Entonces una persona que estaba profetizando era una persona que estaba hablando, transmitiendo las palabras que estaban fluyendo de Dios mismo a través del Espíritu Santo de Dios. ¿Ok? La palabra Naví el Naví era un portavoz o el profeta que pronunciaba palabras bajo el poder inspirador del Espíritu Santo de Dios. El término griego de hoy en día, que es profetes, del cual se deriva la palabra castellana profeta, significa uno que habla en nombre de otro. Los profetas hablaron en nombre de Dios al pueblo del pacto, a base de que ellos oían, veían y recibían de él. En el Antiguo Testamento también se le refiere al profeta mediante lo que ellos oían, veían y recibían de él. En otras palabras, nosotros no podemos hablar palabras que no hayamos recibido de Dios, porque puede hablar el hombre, puede hablar Dios, pero el diablo también puede hablar a través de una persona. Debemos de pedirle a Dios discernimiento para nosotros saber cuál es el espíritu que se está moviendo en una persona, porque el enemigo nunca quiere que se hablen de estos temas. El diablo siempre va a querer que el falso profeta continúe donde está parado. Pero en el momento que tú empiezas a desenmascarar las obras de la tiniebla dentro de la iglesia, o tú tratas de desenmascarar la falsa profecía o el espíritu que se mueve dentro de una persona, porque no todo lo que se mueve dentro de la iglesia es Espíritu Santo, vamos a ser sinceros, porque se mueve el espíritu de la persona, está el espíritu de Dios, pero también puede estar el espíritu del diablo. Y nosotros tenemos que estar llenos de Dios, llenos del discernimiento de espíritu para saber discernir. Y si es del diablo hay que reprenderlo. Porque si es una persona, porque hay personas que tienen, que es el espíritu humano. Ya el espíritu humano es diferente, porque está en el espíritu humano puede también ser influenciado por el espíritu del diablo. Porque el espíritu del enemigo va a usar a esa persona que no ha entregado cierta parte de él a Dios, y el enemigo puede utilizar eso. Una persona, por ejemplo, Dios le bendiga, hermana. Una persona, por ejemplo, que no ha sido sanado su corazón, que tenga posiblemente alguna rencilla con alguien, o que haya falta de perdón, y se le da y puede estar predicando. ¿Qué es lo que va a salir posiblemente de ahí? Nosotros tenemos que predicar con amor. La idea es edificar la iglesia de Cristo. No estoy hablando de encubrir el pecado, ni estoy hablando tampoco de tolerar ciertas cosas, sino más bien que cuando nosotros estamos predicando y nosotros estamos enseñando o estamos profetizando, la idea es edificar el cuerpo de Cristo. Porque para eso es que Dios nos ha llamado a nosotros. Que todo lo hagamos para edificación. Si yo voy a anhelar un don, el don profético, o cualquier otro don, el don de lengua, o sea, el don de sanidad, no es para mi propia gloria, es para que la iglesia sea edificada. Hay tanta necesidad dentro de la iglesia, y a veces hay tanta poca búsqueda, poca entrega,
Porque nosotros no vamos, Dios no puede usar, porque Dios puede usar a quien le da la gana. Vamos a ser sinceros. Si Dios quiere usar un burro, Dios lo va a usar. Va a usar la queja de un burro. Dios le habló, mira, miren esto. Y lo hizo. Y lo ha hecho, lo hemos visto. Por eso, lo que pasa es que nosotros no podemos poner a Dios en nuestro propio, en un marco y decir, así es que Dios tiene que hacer. No, Dios hace lo que le da la gana. Tenemos esta palabra escrita, vamos a ser sinceros. Y Dios no va a obrar en contra de las Sagradas Escrituras, el Espíritu Santo de Dios. Pero Dios hace lo que le da la gana. ¿Y quiénes nosotros somos para decirle a Dios, este puede profetizar, tú no puedes profetizar? Tú puedes ser pastor, tú no puedes ser pastor. Tú puedes ser pastora, tú no puedes ser pastora. Hay una dirección aquí, pero nosotros tenemos que tener cuidado, porque si hay un respaldo, ¿qué podemos hacer nosotros? Tenemos el caso, por ejemplo, de Kathryn Kuhlman. ¿Quién pudo parar a esa mujer? ¿Qué hubiese pasado si lo hubiesen? Es que no le iban a poder parar. Porque cuando Dios llama a alguien, Dios lo va a respaldar. Y esa mujer, Dios la usaba poderosísimamente, tal que ¿cuántos hombres de Dios, hombres, no fueron bendecidos por el ministerio de Kathryn Kuhlman? Muchísimos hombres. Y ellos no podían evitar el hecho de que Dios estaba usando a una mujer a esa magnitud. Bendecimos el nombre del Señor. Entonces nosotros, siguiendo esta línea, vamos a seguir hablando sobre esto. El profeta, escuchen esto, el profeta no era simplemente otro guía religioso entre muchos en la historia hebrea, sino uno en quien había entrado y tomado posesión el Espíritu de Dios y la palabra de Dios. Vamos a buscar a Ezequiel. Ezequiel 37. Bendecimos el nombre del Señor. Ese librito, pocos lo leen, pero este librito, el libro de Ezequiel es uno de los libros más difíciles de la Sagrada Escritura. Ezequiel 37, 1 dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos secos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos, oí palabra de Jehová. Entonces, el profeta no era un hombre, no era un guía religioso. El profeta era un hombre en donde el Espíritu Santo de Dios había tomado posesión de él. ¿Ustedes se acuerdan de Felipe? Que Felipe era un hombre que Dios lo usaba poderosísimamente. Y Dios saca a Felipe de un avivamiento tremendísimo. Y lo saca y lo lleva a predicarle al desierto a un solo individuo. Y era un eunuco. Bendecimos el nombre del Señor. Así que cuando nosotros decimos que tenemos el don de profecía y tenemos el don profético, tenemos que estar metidos con Dios. Amén. Tenemos que estar buscando de Dios, buscando de parte de Él que Él nos corrija, porque ninguna persona puede decir que están dando 100%. Amén. Nadie está dando 100%, vamos a ser sinceros. Y Dios nos usa por su gracia, pero eso no quita que nosotros no tenemos que corregirnos y tratar de quitar las cosas que a Dios no le agradan para que Dios nos siga usando. Que la vasija no se llene de levadura porque Dios lo está usando. Amén. Gloria al Señor. Tenemos que ministrar y ministrar bajo un espíritu de gracia. El pueblo, el mundo, hoy en día la gente necesita amor. Necesitan amor. Porque de por sí hubo un tiempo, y yo lo voy a hablar un poquitico, no mucho de esto. Hubo un tiempo en donde la línea del púlpito era una línea acusadora y una línea de maltrato, y la gente pensaba que Dios le estaba hablando porque ellos se sentían redarguidos y lo que le estaban dando era un montón de paros y lo estaban maltratando a la iglesia, maltratando a los miembros. No, eso no es así. La palabra de Dios es para edificar, exhortar, redarguir, pero para edificarme. A mí me gusta cuando el Espíritu Santo de Dios me redarguye. El Espíritu Santo de Dios, cuando te redarguye, se te salen las lágrimas. Se te salen las lágrimas. Tú sabes que lo hice, tú dices: pero yo no puedo creer, Señor, yo no entiendo cómo tu gracia está sobre mí. Y Dios redarguye a uno. Y eso te hace a ti buscar a Dios. ¿Cuántos de nosotros empezamos a buscar de Dios? Porque nadie a nosotros nos había amado como nos amó el Señor a nosotros. Yo busqué a Dios porque uno piensa como que a través del amor eros o el amor del amor
no, el amor de la carne, por así decirlo, como que uno se va a llenar de eso y en realidad las personas no te quieren. Tú te das cuenta, y yo pensaba que, porque el amor, entonces el apóstol Pablo da cómo es el amor. El amor no es rencoroso, el amor no tiene envidia, el amor no hace daño, el amor no se goza en la maldad, el amor no te hace injusticia, ese amor. Entonces, si yo no tengo eso contigo, no me digas que tú me amas a mí. Porque el amor debe de edificar la relación, debe de edificar nuestras vidas. Y muchos de nosotros llegamos al Señor porque empezamos a leer las Escrituras. El Espíritu Santo de Dios llegó a nosotros. Y cuando Él llegó, Dios dijo, esto es el amor. Que no solamente estaba contigo cuando las cosas están bien, o que no está contigo cuando las cosas solamente están bien, sino sea como estén las cosas, Él siempre va a estar contigo. Cuando tú me lo piensas, que digo yo, no sé, Señor, yo no creo que tú me vayas, el Señor aparece. Hay veces, vamos a ser sinceros, que usted ni siquiera ha orado. Usted no ha estado buscando de Dios, pero usted siente una presencia de Dios en su habitación. Dice, oh my God, Señor, voy a orar. Me voy a orar. Y yo no fui yo no la estaba buscando. Él me buscó a mí. Porque eso es lo que hace Dios. Entonces, ¿por qué nosotros le amamos a Él? Entonces, después que nosotros recibimos el Espíritu Santo de Dios y venimos a la iglesia, ahora nosotros vamos a remeterle a la iglesia a Pablo. No. Porque tú tienes que considerar la gracia de la cual tú has sido sacado y del fango. Dios te trae ahora a ministrar en estos medios para tú caerle a Pablo. No. Es para edificar a la iglesia, porque debemos de considerar de dónde Dios nos sacó a nosotros. Yo no puedo olvidar de dónde Dios me sacó. La línea debe ser siempre edificar a la iglesia. No estamos hablando de encubrir pecado y de desobediencia, porque Dios va a arreglar. Miren, hermano, Dios sabe de qué pata cogíamos nosotros. Y Él va a lidiar con cada uno de nosotros en una forma que te va a hacer entender, I should not be doing that. Eso no le agrada al Señor. Pero nosotros tenemos que tener cuidado, porque podemos profetizar, podemos hacer ciertas cosas. Todo sea hecho, dice el apóstol Pablo, porque todos podemos profetizar, para que todos aprendan. Ahí está el texto. ¿Okay? Y después dio una directriz que dice, no, que las mujeres se callen en la voz, que callen en el templo, que no deben de decir nada. Y muchas denominaciones han utilizado este texto para silenciar la voz femenina. Eso ahí hay que tener mucho cuidado cómo lidiamos con esto, porque yo hablé de este ejemplo, y como ese ejemplo de Catherine Kuhlman, hay un sinnúmero de ejemplos en donde la voz profética, si le había silenciado a la mujer, en donde tuviesen esos mensajes. Entonces, que debemos de entender ciertas cosas, ¿no? Porque sea hombre o sea mujer, si tú lo estás haciendo, debes hacerlo bien. Porque también hay muchos hombres que se han levantado y lo han hecho bastante mal, entonces Dios tiene que usar a la mujer. Pero vamos a dejarlo ahí, porque yo no quiero salirme del texto y traerme en una controversia. Ya dime lo que te iba a decir. Sí, que sin embargo, en el amor, Sí, no, porque un tema bastante calientico, entonces me sale del tema. Dime. Es algo Sí. bonito, porque el Señor también me ha estado ministrando a mí sobre el amor y el amor cuando llega a los pies de Cristo, porque muchas veces nosotros las mujeres, en el pasado, ¿no? Cuando yo estaba con mi esposo, uno anhela que el esposo lo ame, pero con tanto amor que uno lo sienta hasta lo profundo de su ser, porque lo que sucede es que somos bien emotivas, somos frágiles y nos anhela, nos agrada y queremos sentirnos amadas. Pero el Señor me reveló a mí que ningún ser humano puede llenar nuestra vasija, puede llenarnos a toda la capacidad que Él pueda hacer nosotros. Y no solamente la mujer, igual al hombre también. No, igualmente. El ser humano. Nadie. Entonces, que hay un espacio que no importa, mira, porque, por así decirlo, no importa que yo haga o cuántas cosas yo tenga, aún eso, como tú lo dijiste, hay un espacio en tu interior que es la habitación del Espíritu Santo de Dios. No lo va a llenar la droga, no lo va a llenar la carnalidad, no lo va a llenar la riqueza, la ambición, no lo va a llenar nada. Eso es un lugar en donde Él solamente quiere habitar. Ahora, ¿dónde el Espíritu Santo de Dios se empieza a contrictar? Cuando nosotros lo ponemos a Él a un lado y buscamos todas las cosas que anteriormente no nos llenaron, pero que ahora venimos a los pies de Cristo y pensamos que esas cosas nos van a llenar. No me llenaron antes. ¿Cómo te van a llenar ahora que tú tienes el Espíritu Santo de Dios? Que tú tienes una naturaleza diferente, una naturaleza divina, que donde quiera que tú te metas, el Espíritu Santo de Dios va contigo.
Tú vas a vacación a cualquier lugar que tú te metas. Y tú puedes estar, disfrutando en un resort y todo, como estamos nosotros. Pero digo yo, hay tiempo de orar. Porque el Espíritu Santo de Dios te va a inquietar, te va a redarguir y mi tiempo. Y la voz del Espíritu te va a decir, bueno, tú estás vacacionando, ¿dónde está mi tiempo? ¿No vas a orar? Y empieza a hacerte preguntas. Nosotros tenemos que, por ejemplo, el profeta de Dios debe saber discernir la voz del Espíritu Santo de Dios. La voz de Dios es inconfundible, no debe ser confundida. Porque nos podemos hablar nosotros mismos, te puede hablar el diablo y te puede hablar Dios. Usualmente el enemigo habla más que todo el mundo, porque él va a asegurarse para que tú cometas torpezas y tú hagas cosas que no le agraden a Dios. Cuando Dios va a hablar, Dios no va a contrarrestar la Sagrada Escritura, Él te va a hablar conforme a los escritos. Hay momentos en donde la Biblia te habla. La Biblia es un libro que tiene esa cualidad que ningún otro libro tiene, que cuando tú la lees, las palabras te brincan encima. ¿Usted le ha pasado a usted eso? Usted está leyendo un texto bíblico y Dios te está ministrando con esa palabra y tú no lo puedes soltar el texto. Tú no lo puedes soltar y tú sientes como que la palabra te está brincando encima. Y dices, Señor, me está redarguyendo con esto, tengo que buscar esto. Y esa es una característica de la cual tiene la Sagrada Escritura. No es igual a ningún otro libro. Entonces cuando Dios te va a hablar a través de la Sagrada Escritura. Te puede hablar a través de un sueño, te puede hablar a través de una persona, te puede hablar a través de un niño. Dios te habla a través de lo que Él quiera. ¿Ok? Te puede hablar, sí, te puede hablar a tu mente, te puede hablar a tu espíritu. Sí. Correcto, porque Dios es espíritu. Miren esto. Perdónenme, pastor, y si uno le pregunta algo, Él lo responde. Yo le he hecho pregunta a Dios y de repente, sentó la voz que me está hablando de lo que le estoy preguntando y yo digo, me quedo así todo en shock. Sí, pero eso es porque tú sabes discernir y tú tienes esa relación con Él. Si tú tienes una relación con Él, en donde tú eres sensible a la voz de Él, tú la distingues. Pero cuando tú tienes escucha esto, cuando tú tienes muchas voces que te están hablando, por ejemplo, el afán. Yo me levanto temprano, me cambio, me baño, me voy para el trabajo, estoy manejando. Se te mete alguien en el medio, mira que yo no sé qué, y tú te paras la luz. Y tú estás con ese afán, te vas al trabajo, en el trabajo el jefe te está fastidiando. Entonces están un montón de voces. Entonces llega a la casa, tú tienes todo ese recorrido tuyo. 50,000 voces que te han hablado durante ese día. Por eso, entonces, después tú te pones a orar. ¿Cuántas voces te van a hablar? Te van a hablar todas esas voces, todo lo que tú escuchaste durante el día, te van a estar hablando. Por eso es que es tan importante que aún en el trabajo tú tienes que sacar un tiempo para que el Espíritu Santo de Dios te ministre a tu espíritu y tú escuchar la voz de Él. Yo lo hacía en housing, en el verano que lo llaman ellos summer hours, te dan 1 hora. Yo cogía media hora para la oración. Yo no comprometí eso con nadie, no voy a orar. Una disciplina. Usted crea una disciplina de una decisión. No, este es mi tiempo de lonche, yo voy a orar 15 minutos y como por 15 minutos. Dale su tiempo debido a Dios. Llega a su casa, saluda a su marido, saluda a su esposo, ¿cómo están? ¿Cómo te fue el día? Pero la tarde entera no se va a convertir en todo lo que te pasó durante el trabajo, porque ora, busca del Señor y cosas. Vamos a estar en esa administración. Entonces cuando tú creas ese ambiente de comunión con Dios, tú sabes escuchar la voz de Dios. Entonces, los profetas eran personas que se separaban para Dios. Se separaban porque ellos querían. No podemos dar lo que no tenemos. Un profeta que no esté lleno del Espíritu Santo de Dios, ¿qué es lo que va a hablar? ¿Cómo es que tú me vas a decir a mí que se dice Dios si tú no has estado en los secretos con Dios? Si tú no has estado en tiempo. Vamos a buscar a Jeremías, porque yo hablo con la Biblia. Vamos a buscar a Jeremías 23. Y son cosas que todos ustedes conocen, todos nosotros conocemos. Pero que nosotros cuando compartimos la Biblia, compartimos la Sagrada Escritura, el Espíritu Santo de Dios nos habla a través de ella y nosotros nos estamos alimentando espiritualmente, estamos comiendo el maná de Dios, porque la Biblia es el maná. Mi espíritu come la Biblia, eso es. Si tú quieres que tu espíritu, que tú estés fuerte, fortalecidamente, espiritualmente hablando, debes entonces tú de escudriñar las Escrituras y buscar lo que Dios tiene en ellas, ¿no? Jeremías 23, 16 al 22 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis la palabra de los profetas que os profetizan, no se alimentan con vana esperanza, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová.
Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis, y cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dice, no vendrá mal sobre vosotros. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor. Y él está hablando aquí, esta situación, ¿quién estuvo en los secretos de Dios? El cristiano debe pasar tiempo en oración con Dios. No solamente la persona que quiere que Dios la use en el don profético o que quiere que Dios lo use en ciertos dones. Una característica de una persona que es cristiana y que ha nacido de nuevo es que no puede vivir sin la oración. Porque si tú eres un cristiano o una cristiana y tú piensas que tú vas a subsistir en el cristianismo sin oración, tú no estás en la iglesia. Y en la meditación de su palabra. Correcto, ¿no? Tú debes, porque tú tienes que estar en esto. Para eso Dios nos llamó a nosotros a darnos una nueva naturaleza. Dios me saca a mí de un lugar fangoso y me trae a la iglesia y me está levantando y me ayuda y me está restaurando. Entonces luego uno se llena de una levadura media rara, porque una levadura farisaica donde uno se piensa ahora como que uno no pesca y yo estoy bien delante, ya yo no necesito tanto orar como... No, ahora es que más necesitamos orar, porque necesitamos orar para ayudar a los que están entrando, a los que son niños en la fe. Porque el apóstol Pablo estaba corrigiendo a la iglesia de Corintio. ¿Por qué? Porque la iglesia de Corintio tenía... Yo estaba escuchando esta carta y la he leído bastante. Y lo he estado escuchando audible. Y había tantas cosas en la iglesia de Corintio. Y esa es una carta, primera de Corintio, que al apóstol Pablo no se le quedó nada, ¿me? Cuando tú digo yo, pero Señor, al apóstol Pablo no le dejó nada a esta iglesia para que ellos no supiesen cómo lidiar dentro de la iglesia con la situación que haya. Porque había una persona que estaba en una inmoralidad, que era un individuo que estaba viviendo con la esposa del papá o algo así, ¿no? La mujer del papá. Habían situaciones, problemas dentro de la cena. Habían personas que tampoco habló sobre la resurrección, habló para corregir sobre la Santa Cena, habló para corregir las lenguas, habló para corregir la profecía. Y podemos seguir por ahí para hablar sobre esta primera carta, porque el apóstol Pablo quería corregir esta iglesia. Corinto era una iglesia, una ciudad comercial. Nosotros estuvimos allá en esa parte de Grecia, en Corintios. Y había un templo en una montaña que era un templo pagano, donde se hacían orgías. ¿Y qué nos hacían por allá? Corinto estaba rodeada del paganismo. Y los que se convertían estaban viniendo también del paganismo, de la idolatría. O sea, que no era una iglesia que estaba como en un lugar donde no acontecían cosas malas. No, estaba rodeada del mal. Entonces, personas que venían del mundo, eran sanadas, eran libertadas y venían a la iglesia, tenían todas esas cosas. Dios empezaba a usarlo, pero tenían ahí un desastre. Y Dios, el apóstol Pablo amó mucho, como todas las iglesias. El apóstol Pablo siempre corregía. Estaba corrigiendo, disciplinando, que inclusive a esa persona, a ese individuo que está dentro de la iglesia, que está en esa inmoralidad con la mujer, con la madre del padre, sácanlo de la iglesia, entréguenselo a Satanás para que su alma sea salva. Algo así de esa índole. Entonces se dice, yo no estoy allá, pero mi espíritu ya lo vio, ya lo ha juzgado. Oye, algo tremendo. Cuando nosotros leemos la Sagrada Escritura, debemos entender que a Dios no se le escapa nada. Al Espíritu Santo de Dios no se le escapa nada. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado con lo que hacemos, cómo nos movemos. Dime, hermana. Amén. Estar bien conversando en comunión con Dios durante todo el tiempo, aunque sea en los secretos de tu mente, es muy importante. Y al mismo tiempo, saber distinguir la voz de Dios y la voz cuando viene el enemigo disfrazado de buenecito o de buenecita. Porque hay muchos que aparentemente se ven buenos y uno se las cree y vienen engañando para hacer daño. Y solamente el Espíritu Santo es que nos da discernimiento para distinguir cuando es de Dios y cuando no es de Dios. Amén, amén. Tú hablaste de ese punto la última vez y yo estoy de acuerdo. No, porque el enemigo dice que se disfraza como un ángel de luz. Y nosotros tenemos que tener el discernimiento de espíritu para saber discernir. Tenemos que discernir cuál es el espíritu que está. Por ejemplo, una persona puede estar, que aparentemente puede estar haciendo algo, pero cuál es el espíritu que te está motivando a hacer lo que tú estás haciendo. Porque un mensaje, hubo una línea de mensajes anteriormente
en unas décadas atrás, donde era cantazo, 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 unos 800 cantazos, y la gente pensaba que Dios le estaba redarguyendo, te están maltratando. Y yo he leído libros sobre el abuso espiritual, el abuso del poder sutil de autoridad, porque hay una persona que pueden tener autoridad, pero no saben lidiar con la autoridad y maltratan a la gente. Lo vimos en personas que, gobernantes, lo hemos visto. Lo hace carnalmente. Sí, correcto. Gobernantes de naciones que han maltratado a la persona, que han maltratado personas en puestos de autoridad, no solamente en el gobierno, sino en el trabajo, que maltratan a sus empleados. No podemos maltratar a la gente, no podemos maltratarlo, podemos sí corregirlo, para que ellos sepan que lo están haciendo mal, pero no maltratarlo hasta tal punto de que ellos no quieran ni siquiera ir al trabajo. Eso es lo que yo le decía, le hablaba a un compañero. Dice, la idea es que tú vengas a trabajar. Yo te estoy dando una carta de disciplina porque tú hiciste esto y esto y tengo que hacerlo. Para dejarte saber que esto trae unas consecuencias. Pero no, ven a trabajar. Porque la idea es corregirte, no que tú pierdas el trabajo. Hubieron muchas veces donde yo en housing trabajando, querían como que yo cometiese como una injusticia con una madre soltera con 2 hijos. No, que hay que hacerle esto y que digo yo, no la vamos a votar. La idea es corregirla. No que entonces el jefe me decía a mí, King, you have to listen to me. Digo yo, okay, I'm listening to you. Now listen to what I'm telling you, because I'm not going to do that. No lo voy a hacer. Entonces la idea es que queremos edificar y ayudar, porque una persona, una mujer soltera con 2 hijos y entonces sin empleo, ¿a dónde va a ir? No, entonces tenemos que ayudar a la gente, educarlo y enseñarle. Y a veces nosotros, dentro de la iglesia, aquí no pasa, pero la pastora está llena del amor de Cristo. Compasivos. Sí, la pastora está llena del amor de Cristo, pero lo hemos visto en ciertos lugares donde lamentablemente la persona cuando están ministrando, ministra, no estamos diciendo que no ministre con cierta clase de autoridad, pero ministra de una forma que tú vas a edificar al pueblo, edificar a la iglesia de Cristo, bendecimos el nombre del Señor, sin taparle lo que están haciendo mal. Miren esto, ustedes se acuerdan cuando Jeremías había profetizado que eran 70 años que iban a ser llevados cautivos ellos, el pueblo de Israel. Se levantó un tal profeta que era Ananías, y Ananías frente al rey Sedequías y esta gente que estaban en el gobierno, Jeremías aparece con un yugo aquí, un yugo en el cuello, y Ananías le dice, no, que ellos los cautivos van a regresar en 2 años. Y viene y le rompe el yugo a Jeremías, que el yugo que él tenía, porque Jeremías, los profetas del Antiguo Testamento hacían lo que Dios le dijese por estúpido que se viera, porque Isaías lo mandó a profetizar y él andaba en paños menores, como en pantaloncillo. A Jeremías lo manda con un yugo aquí arriba, y a Jeremías Dios lo puso a hacer cosas tremendísimas, al igual que Ezequiel. Pero aparece Jeremías con el yugo y Ananías le rompe el yugo de madera y le dice, en 2 años van a regresar los cautivos. Entonces dice Jeremías, amén, así sea. Que si yo quisiera que ellos regresaran en 2 años, por eso él dijo amén. Pero no son 2 años, son 70 años que van a ser llevados yo cautivos. Entonces Jeremías le dice, mira Ananías, Dios no te ha llamado a ti a profetizar, tú estás profetizando mentiras, esto y el otro. Se va Jeremías, le rompieron el yugo, aparentemente parece como que el diablo está ganando con este falso profeta. Pero la voz de Dios le llega a Jeremías y Jeremías se devuelve. Le dice, tú estás engañando a este pueblo con mentiras. Este mismo año tú vas a morir en 1 año, algo así. Y le declaró una palabra profética de muerte a este falso profeta. En 1 año murió el hombre. Oye, son cosas que le debe de traer a uno temor. Porque los profetas cuando reciben una palabra de Dios, eso se va a estar cocinando ahí. Que usted va a tener que tapar esa olla de presión y declarar la palabra de Dios. Porque Dios te va a declarar una palabra para que tú edifiques a una persona. Y a veces puede venir una profecía congregacional para la iglesia, una profecía de dirección, cuando la iglesia quiere moverse de un lugar para otro. Debe de buscar palabra profética de parte de Dios, que Dios confirme, sí, esto es de Dios, vamos a hacerlo. No solamente porque tengamos los bienes materiales que podamos hacerlo y que tengamos la finanza, pero que Dios va a estar en esto, Dios está en este movimiento. Porque no podemos tomar una decisión y luego que yo tome la decisión, invitar al Espíritu Santo de Dios para que sea mi compañero o mi partner en una decisión errónea que yo tomé. Eso es lo que yo le digo a la esposa mía. Digo, yo no me muevo sin dirección de parte de Dios, porque eso es peligroso. Tú tomas una decisión, después que tú te mueves,
tú quieres ahora invitar a Dios a que esté ahora en esta decisión que tú mismo tomaste. Así es. No se puede. O sea, hay que considerar, dice la Biblia, que los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, esos son los hijos de Dios. Amén. ¿Cuántas personas se han ido para otros estados? Amén. Bueno, si Dios te ha dirigido a otros estados, amén. Queremos movernos, queremos tener casa. ¿Quién no quiere progresar? Pero cuando tú tienes un llamado de parte de Dios, Esperar a Jehová. tú tienes un llamado de parte de Dios y tú tienes una palabra y tú tienes un llamado profético, un llamado de esos llamados de parte de Dios, tú no te mueves a lo loco. Exacto. Tú tienes que esperar que papá te hable. Cuando Dios te habla, dice, ya, me siento bien de parte de Dios, esto es de Dios. Y tomar una decisión cuando tu espíritu se sienta en paz. Así es, amén. Gloria a Dios. Oh, no siento paz. Bueno, entonces, ¿por qué lo va a hacer? No tengo paz, pero tú te vas a mover con tu propio entendimiento, aunque no te sienta paz, y te va a mover y va a cometer un error. Cometiste el error, ahora después que cometiste el error, ahora voy a orar y ayunar para que Dios me quite esa situación y que Dios me ayude. Eso es peligroso, es mejor esperar confirmación de parte de Dios que Dios lo confirme. Voy a cerrar con esto, ya cerrando con esto. Dame un chancecito aquí. Gloria al Señor. ¿Ustedes se acuerdan de Micaías? Sí, amén. ¿Cuándo se acuerdan de ese capítulo? Primera de Reyes, capítulo de 22. Apúntenlo por ahí. Porque esto le va a enseñar a ustedes que muchas veces cuando el profeta está profetizando, él no va a decir lo que todo el mundo está diciendo. Él va a decir lo que Dios le está hablando a su corazón. Porque en este capítulo de 22 de Primera de Reyes se encontraban Josafat y Acab. Querían tomar a Ramot de Galaad, que era un territorio que los sirios habían tomado. Llegan, ellos se compaginan uno con el otro y están haciendo una relación, ¿ya? Acab y Josafat. Josafat era el que más buscaba de Dios. Acab ya sabemos que era uno de los reyes más malos que había en Israel. Pero se reúne, él dice, tu Dios es mi Dios, nosotros somos el mismo pueblo, vamos a pelear contra los sirios y vamos a buscar a Ramat de Galaad. Entonces Josafat dice, hay profetas. Habían 400 profetas diciendo, sí, vayan, vamos a ir y vamos a pelear contra Ramón de Galaad y vamos a tomar la de los sirios. Entonces dice Josafat, pero que no hay algún profeta aquí de parte de Dios que nos deje saber a nosotros si debemos ir o no debemos ir. Porque Josafat sabía que esos profetas no eran de Dios. Estaban profetizando palabras de su propia boca porque ellos querían compaginarse, querían congraciarse con el gobernante, con los reyes. Entonces acá dice, sí hay uno y su nombre es Micaías, pero lo que pasa es que cada vez que yo le mando a buscar, él me da a mí, me profetiza el mal, nunca me profetiza para bien. Lo mandan a buscar, el joven que lo va a buscar le dice a Micaías, di, porque todo el mundo está diciendo que vayan a pelear, di tú lo mismo. Dice, Micaías dijo, voy a hablar lo que Jehová me dé. Yo no voy a decir tú. Cuando llegan allá, ustedes conocen la historia. Viene Micaías, escucha, entonces hay una conmoción tremendísima de estos falsos profetas. Y Micaías le dice a Josafat y Acab, sí, vayan y peleen contra Ramón de Galaad, que Dios se la va a dar. Dice Josafat, dime lo que dice el Señor. Él dijo, vi a Israel tendido en el valle como oveja sin pastor, y le profetizó muerte y todas esas cosas, que no vayan, le dijo. Pero ellos insistieron. Entonces había uno, no me acuerdo el nombre del individuo, que tenía unos cuernos de hierro y cogió, le dio una bofetada a Micaías para decir, ¿de dónde se ha ido el espíritu de nosotros para hablarte a ti? Y Micaías dijo, tú lo vas a ver cuando tú tengas que estar corriendo, escondiéndote de aposento en aposento, de aposento en aposento y siendo perseguido por el enemigo. Algo así le profetiza. Y le dijo al rey de Acab que iba a morir. El rey de Acab, para querer engañar la muerte, no se vistió de sus ropas reales, sino que se vistió como uno de los soldados. Está entre el campo de batalla. Ya se le había profetizado que lo iban a matar, pero que no vayan, que iba a perder. Se va a la batalla y dice que tiraron una flecha así al aire y la flecha se le metió por la rendija acá y lo mató. Mira, cuando Dios te dice algo, es preferible hacerle caso a la voz de Dios, por más ridículo que se vea. Porque si Dios te dice no vaya, ¿por qué nosotros vamos a ir? Nosotros hacemos muchas cosas sin la voluntad de Dios, sin la voluntad de Dios, sin consultarle a Dios, sin dirección, consultarle a Él, ahí ya. Y a veces hasta por el temor. Por el temor. Y porque eso es lo que quiere la persona. Entonces miren esto, que los profetas del Antiguo Testamento no se iban con lo que estaba diciendo todo el mundo.
Ellos decían lo que habían escuchado en los secretos del corazón de Dios. Así que vamos a dejarlo ahí, bendecimos el nombre del Señor. Pienso que el tema de la profecía es tan vasto y todavía hay más material que podemos hablar sobre los profetas. O sea, yo no sé hasta acá donde yo posiblemente otra clase, hablar un poquitico más sobre la característica y luego nosotros pasaremos a hablar sobre el don del apostolado, hay otros dones, el don del evangelismo, que son los dones ministeriales del Espíritu Santo de los hijos. Los dones ministeriales que nos dio nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? Efesios capítulo 4 dice, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Los dones se dividen, los dones que nos ha dado nuestro Padre Celestial, los dones que nos ha dado el Espíritu Santo, y los dones que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo. Pero por así decirlo, todos estos dones son ministrados por el Espíritu Santo de Dios, porque Él es Dios y Él está en medio nuestro. Amén. Esas son divisiones que se hacen para que nosotros podamos entenderlas. En cada una de estas listas, que se encuentra una en Romanos capítulo 12, la que estamos tratando nosotros en 1 Corintios capítulo 12, y la que vamos a tratar en Efesios capítulo 4, está el don profético. Excepto que en Romanos y en Corintios está el don de profecía como un don, mientras que en Efesios se encuentra como un don ya como ministerial, en donde tú has recibido el don para ser profeta de parte de Dios. ¿Ok? Así que lo vamos a dejar ahí, vamos a orar, bendecimos el nombre del Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te damos las gracias por habernos permitido estar reunidos en este lugar tratando, Señor, esta clase. Señor, si aquí se ha dicho algo que no esté conforme a las Sagradas Escrituras, Señor, quítalo de nuestra mente, de nuestro espíritu. Tú eres, Señor, nuestro Dios, y a ti te honramos, te bendecimos, Señor, y te glorificamos, te damos las gracias porque tú estás en medio nuestro y estás en este lugar. Amén, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Un aplauso al Señor.